Buenas noches, ¿qué tal? Espero que estén pudiendo caminar de a poquito detrás de este Jesús que siempre se nos hace encontradizo y que estos ejercicios sean una invitación también a renovar el esfuerzo y el trabajo por mantener nuestra interioridad preparada, entrenada, lista para el encuentro con el Señor. Mañana martes nos vamos a dedicar a hacer un espacio para la contemplación, para el encuentro con Dios, ayudándonos de los momentos, de los relatos, de las historias de los discípulos. Van a encontrar 3 textos de 3 curaciones. El primer texto es del Evangelio de San Juan, es el largo proceso de un discípulo que fue curado por Jesús, de todas las controversias y de todas las tensiones que vivieron tanto él como Jesús con las estructuras religiosas de su tiempo. Es muy denso, muy interesante, muy bonito poder hacer eco de nuestra vida en esa vida de ese ciego, ¿no? Después está también el texto de un día de la vida de Jesús. Interesante, en ese día todo comienza con la visita de Jesús y los discípulos a la casa de Pedro y la curación de la suegra. Es interesante por recorrer un día completo de la vida de Jesús, ya haciendo su trabajo entre nosotros, rodeado siempre de gente, donde hay espacio también para la oración, todo un día completo de la vida de Jesús y esa curación de la discípula, la que fue después discípula de Jesús. Y el último relato es el de la vocación de un habitante de un pueblo pagano, ¿no? Judíos que vivían fuera de los límites de los reinos de Judá e Israel, de la tierra de Jesús. Judíos ellos, pero en una ciudad que quedaba del otro lado del lago, ¿no? De Genesaret. Los 3 son relatos de curaciones, porque las curaciones tienen una misma estructura que los relatos de vocación. Inicialmente Jesús se acerca, hay un contacto con la persona, varón, mujer, con el discípulo, que después será discípulo, discípula. Hay una acción de Jesús y esa acción tiene un resultado. Y como resultado de todo el proceso, la persona que es visitada por Jesús termina siguiéndolo por el camino. Seguir el camino de Jesús es la manera en la que se nombraba el camino de la fe en la época de Jesús. No era vida cristiana o vida de fe. Eso fue más adelante. Muchas cosas que no son desde el principio como las conocemos nosotros. Pero yo quiero, eligiendo, y sobre esto de la elección de un texto, cada uno de los que está haciendo ejercicios, ayudado por el acompañante, tiene que hacer su propia elección. Hay que elegir un texto. Sobre ese texto, con ese texto, preparamos la contemplación. Y después contemplamos, porque una tarea es preparar, otra cosa es contemplar. Así como el curso de preparación para el matrimonio es una cosa y casarse y vivir en matrimonio es otra. Así como toda la preparación que le piden a los varones para ser sacerdotes es una cosa y después vivir el sacerdocio, es decir, la ordenación y después la vida, es otra. Y los consagrados y consagradas, que es toda la otra parte de la iglesia, ¿no? Vivimos formándonos. Hay datos, hay claves, hay cosas interesantes, pero lo importante es cómo nosotros hacemos para vivir eso. Y entonces en este caso vamos a elegir uno de los 3. Lo elegimos en clave de los objetivos que tenemos para este día, martes. Son 3. A ver si los encuentro porque estoy aquí. Entre los materiales encontrarán algo nuevo, es una presentación de PowerPoint de estas que están compartidas en
en la nube, en internet, van a hacer clic y van a ir avanzando con el cursor del teclado de la computadora, con el enter o con la barra espaciadora o con el mouse, y en el celular van a ir corriendo el dedo para arriba, digamos, y van a ver ejercicios espirituales de Semana Santa 2020, objetivos que nos orientan, los textos bíblicos y ayudas para la oración. Están los objetivos, lo que nos orienta a nosotros armando esta propuesta para ustedes. Y para el día de hoy tenemos Jesús nos convoca. Lo que buscamos es enfocar nuestra propia vida como discípulos de Jesús, el Cristo, el ungido. Abrir nuestro oído interior a su llamada única y personal. En diálogo con Jesús, gestar nuevas maneras de enfrentar el camino y la tarea a la que nos invita Jesús. Entonces el texto que yo elegí, podría haber elegido cualquiera de los tres por los motivos que les comenté, es el de la curación de este hombre de la ciudad de Gádara. Dice el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículos 1 al 20. Jesús y sus discípulos cruzaron el lago de Galilea y llegaron a un lugar cerca del pueblo de Gerasa. Allí había un cementerio donde vivía un hombre que tenía un espíritu malo. Nadie podía sujetarlo ni siquiera con cadenas. Cada cuantas veces lo habían encadenado y le habían sujetado los pies con gruesos aros de hierro, él los rompía y se quitaba las cadenas. Día y noche andaba en el cementerio y por los cerros dando gritos y lastimándose con piedras. En el momento en que Jesús bajaba de la barca, el hombre salía del cementerio. Al ver a Jesús, a lo lejos, corrió y se puso de rodillas delante de él. Jesús ordenó al espíritu malo, espíritu malo, sal de este hombre. Entonces el espíritu malo le contestó a gritos: ¿Qué tengo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? No me hagas sufrir. Por Dios te pido que no me hagas sufrir. Jesús le preguntó: ¿Cómo te llamas? Él respondió: Me llamo Ejército, porque somos muchos los malos espíritus que estamos dentro de este hombre. Por favor, te ruego que no nos mandes a otra parte. En la colina, cerca de donde estaban, había unos 2000 cerdos comiendo. Entonces los malos espíritus le rogaron a Jesús: déjanos entrar en esos cerdos. Jesús les dio permiso y ellos salieron del hombre y entraron en los cerdos. Los animales se echaron a correr cuesta abajo hasta que cayeron en el lago y se ahogaron. Los que cuidaban a los cerdos corrieron al pueblo y contaron a todos lo sucedido. La gente fue a ver lo que había pasado. Cuando llegaron a donde estaba Jesús y vieron al hombre que antes estaba endemoniado y lo encontraron sentado, vestido y portándose normalmente, los que estaban allí temblaron de miedo. Las personas que vieron cómo Jesús había sanado a aquel hombre empezaron a contárselo a todo el mundo, pero la gente le pidió a Jesús que se fuera a otro lugar. Cuando Jesús estaba subiendo a la barca, el hombre que estaba sano le rogó lo dejara ir con él, pero Jesús le dijo: vuelve a tu casa y cuéntales a tu familia y a tus amigos todo lo que Dios ha hecho por ti y lo bueno que ha sido contigo. El hombre se fue, y en todos los pueblos de la región de la Decápolis contaba lo que Jesús había hecho por él. La gente escuchaba y se quedaba asombrada. Bueno, para nosotros esto es un relato, hasta por el resultado, como les comentaba al principio, vocacional. Hay una situación de esclavitud, una situación de dolor, de sufrimiento, de postergación, de discriminación, de soledad,
tremenda de este pobre hombre que podía como entenderse en otras claves ahora, con la ciencia moderna, la medicina, la psicología, la psiquiatría detrás, son una gran ayuda para que nosotros podamos comprender cómo son esas estructuras que nos hacen sufrir. Pero la palabra de Dios es prioritariamente un mensaje religioso, es decir, tiene intención de ayudarnos a nosotros a comprender mejor nuestro vínculo con Dios. Y nosotros tenemos un Dios que inicialmente se nos acerca y no sale corriendo, al contrario, hace todo para llegar a nosotros. Es interesante saber que la escena anterior a esta que nos relata la Biblia es la tormenta en el lago, ¿no? Cuando todos se le echan culpa a Jesús, que está durmiendo cuando casi se hunden, ¿no? Entonces llegan al otro lado del lago, a esta región, y sucede esto que nos cuentan. Desde un hombre que se pone a las rodillas, de rodillas al principio del relato, al otro que cuenta todo lo que Dios ha hecho con él, hay una gran diferencia y es lo que sucedió con Jesús. Ese contacto de Jesús escuchando y respondiendo, acercándosenos y permitiendo que nosotros nos acerquemos. Nosotros estamos muy distantes de los significados religiosos de las exclusiones que son nombradas en este relato y en todo el Evangelio. Este era un hombre enfermo, un hombre poseído, era un hombre impuro que se acerca a Jesús. Los cerdos eran animales impuros. Entonces también el relato nos habla de toda la familia, los amigos, el pueblo donde vivía este hombre. El que no pudo ser exorcizado es todo ese pueblo que no quiso tener contacto con Jesús, que no quiso animarse porque les daba miedo, ¿no? Si este hombre que acababa de llegar podía hacer esto con el peor de los suyos, ¿qué no podía hacer con ese pueblo, con esa ciudad? Pero ellos decidieron pedirle a Jesús que se vaya a otro lugar. Entonces nosotros, bueno, ¿qué podemos vamos a contemplar, vamos a ayudarnos nosotros con esta contemplación a entrar en diálogo con Jesús y en el diálogo con Él también nosotros mostrar nuestras miserias, dejar que Dios las vuelva a ver porque ya las conoce, que Él las cure, que haga lo que Él sabe hacer, de una manera que nosotros quizás no conocemos, de una manera nueva. Que nosotros nos animemos a enfrentar esa invitación. Hace Jesús que hace una invitación, que nos hace a nosotros una invitación porque nos necesita, mostrándonos a nosotros la cercanía de un Dios inaudito que tiene necesidad de nosotros. Es un Dios extraño, el de Jesús, siempre nuevo, ¿no? con grandes desafíos. Nos invita no fingiendo que necesita nuestra ayuda, sino de verdad porque nos necesita. Entonces, en el diálogo con Él, que nosotros podamos reconocer qué es lo que en nuestra vida podemos hacer, cuáles son nuestros pueblos, cuáles son nuestras ciudades que necesitan ser exorcizadas, cuáles son los vínculos, las estructuras que tienen que ser cambiadas, en qué parte de nuestra vida tiene que ser evangelizada todavía por esa presencia, por esa palabra de Dios. Así entonces, como los discípulos, como un discípulo, ahora nosotros podemos contar a todos cómo ha sido bueno Dios para producir ese contacto entre Dios y la gente, al estilo del diálogo entre la samaritana y el pueblo. ¿Se acuerdan? El pueblo ya decía, antes creíamos por lo que tú nos decías, ahora nosotros hemos visto y oído. Ese es el itinerario y el camino de un discípulo de Jesús. Está puesto en la Sagrada Escritura para que nosotros podamos recuperar el nuestro, ahora, en nuestros días, con esta situación que nos toca vivir, ¿no? ¿Cuál de las cosas hay que hacer primero? Y sobre todo, ¿cómo? Y ahí es cuando nos quedamos con las ganas de volver a ver a Jesús. ¿Cómo lo haría Jesús? ¿Cómo Jesús intervendría en una situación parecida, ¿no?
Que el Señor entonces nos dé la fortaleza y la luz para que nosotros podamos animarnos, para que seamos audaces en la experiencia contemplativa de Jesús, para volver con un corazón transformado a la historia donde nosotros vivimos, a dar testimonio de lo bueno que ha sido Dios con nosotros. Que así sea.